Pasamos al problema 3. Dice, la base de una pirámide es un cuadrado. Es una pirámide cuadrangular. Su base es un cuadrado de 8 metros de lado. Ya, la base de la pirámide, un cuadrado de 8 metros de lado. Su altura mide 15 metros, la altura de la pirámide. ¿A cuántos metros de la base pasará un plano? ¿A cuántos metros de la base pasará un plano paralelo a ella, a esta base? Para que el volumen del prisma recto, que tenga por base la sección recta, el corte, y por altura la distancia al vértice, sea los 3 octavos del volumen de la pirámide. ¿Ya? Lo llevamos un gráfico. Hablábamos de una pirámide cuadrangular. El lado del cuadrado es 8. La altura de la pirámide es 15. Y le llamamos X a la distancia a la altura de toda la pirámide. Y como me decía que a qué distancia se va a formar, voy a tomar esta longitud, ¿no? Voy a llamarle, bueno, entonces 15, esta parte es X, ¿no? 15, esta parte es X, la diferencia será 15 menos X, ¿no? Esta longitud 15 menos X. Debo hallar la distancia X, ¿ya? Sea V el volumen del prisma mencionado. El volumen del prisma, ya, es un prisma tronco, ¿no? Acá hay un tronco de pirámide. V es área de la base del prisma en pequeño, ¿no? V, área de la base, lado al cuadrado, le hemos puesto el lado A al cuadrado por la altura, ¿no? Era un prisma recto, dijo, ¿no? O sea, en realidad es una pirámide, pero asumía que por dato se iba a formar un prisma recto. Ya, entonces, área de la base al cuadrado por la altura que es 15 menos X. Debo hallar la longitud X. Como el volumen de la pirámide es el volumen de la pirámide que se nombra B, V, A, B, C, D, es el volumen de una pirámide, es una tercera parte del área de la base, que es un cuadrado, 8 al cuadrado, por la altura, por 15. Operando tercia 1, tercia son 5, 64 por 5 son 320. Es el área de ¿quién? De toda nuestra pirámide. Y por dato me decía que el volumen del prisma que se va a formar aquí, que es A, dijimos, A cuadrado por 15 menos X, debe ser 3 octavos del área de la pirámide, ¿no? Ese es el dato en mención, ¿no? Decía entonces, ¿a cuántos metros de la base pasará un plano paralelo a ella para que el volumen del prisma recto, que tenga por base la sección recta, una sección es un corte y es una línea paralela a la base, y por altura la distancia al vértice de un prisma recto, ¿ya? Un prisma recto es un paralelepípedo, ¿no? Ya vimos en las clases anteriores, una cajita que tenga por base la sección recta y por altura la distancia al vértice, y para que sea los 3 octavos del volumen de la pirámide. Condición del problema: este prisma, dijimos que se va a formar, debe ser, su área debe ser igual a 3 octavos, o su volumen igual a 3 octavos del volumen de la pirámide. Y la pirámide hemos hallado de volumen 320. Octava 1, octava 40, 3 por 40 son 120, arista al cuadrado por 15 menos X es igual a 120. Luego aplicamos un teorema de Tales. Las pirámides VMNLF, VMNLF, y la pirámide VABCD, VABCD, o sea, la pirámide pequeña y la pirámide grande, son semejantes, ¿no? Por el teorema de Tales. Diremos entonces que si son semejantes, dos elementos son semejantes, ¿no? O sea, el lado de la pirámide pequeña es al lado de la mayor, a 8, como la altura de la pequeña, 15 menos X, es a la altura de la mayor, 15. Formado el teorema de Tales, despejamos A, será 8 por 15 menos X sobre 15, ¿no? Y este dato lo reemplazamos en la ecuación 1. A es, en lugar de arista al cuadrado, arista al cuadrado será 8 al cuadrado por 15 menos X al cuadrado sobre 15 al cuadrado. Y eso por 15 menos X, reemplazando, dijimos solamente A, implica toda esta parte, igual a 120, ¿no? Luego, si apreciamos, simplificando, saco octava de 8 al cuadrado, me queda un 8 ahí, y octava de 120 es 15,
Tal forma que 15 al cuadrado por 15 me va a quedar 15 al cubo. Y 8, un 8 que quedó ahí, pasa al otro lado de dividir y tendría esta expresión, ¿no? Aplico raíz cúbica a ambos lados, será 15 menos x igual a raíz de cúbica de 15 al cubo sobre 8 es 15 medios. Pero esta simple expresión, multiplico todo por 2, son 30 menos 2x igual a 15. Despejo 2x igual a 15 y x vale 7,5, ¿no? Y es la respuesta al problemita número 3. Gracias por su atención, jóvenes. Será hasta una nueva oportunidad, ¿no? Gracias.